Hola, bienvenidos nuevamente a estos tutoriales de Airtable. Vamos a estar viendo hoy el uso de máscaras. Vamos a ver la introducción al uso de las máscaras. Cómo son, qué son las máscaras, cómo se usan estas máscaras. Vamos a coger esta imagen, que es la que vamos a estar trabajando con este tutorial de introductorio y el resto de los tutoriales que serán en nivel básico, intermedio y avanzado. En cualquiera de los módulos, o en casi todos los módulos, nosotros tenemos la posibilidad de trabajar con máscaras. Vamos a escoger en este caso, en el grupo color, zonas de color, abrimos el módulo que queremos y al final del módulo tenemos una barra donde nos aparece una X, un círculo que nos dice uniforme, un lápiz que nos dice trazar máscara, otra máscara que se llama máscara paramétrica, uno que es trazar máscara y máscara paramétrica y otro que es máscara de matriz de píxeles. Vamos a estar trabajando con trazar máscaras, que son máscaras poligonales, máscaras paramétricas y en este caso trazar máscara y máscara paramétrica, o sea, usando las dos en combinado. Al activar este botón se despliegan estas opciones, este menú. Aquí tenemos el modo de fusión de la máscara, no lo vamos a estar usando todavía, y luego tenemos el trazo de la máscara, o sea, el trazar máscara. Tenemos esta herramienta que es trazar con pincel y la selección es de esta forma, como un pincel. Y ahí tenemos el resultado de la máscara. Y con este pincel, fíjense que todas las máscaras tienen estos puntos que son unos nodos. Y esos nodos son editables. Fíjense que tenemos una línea recta y una línea pespunteada. Esta línea punteada, la distancia entre la línea recta y la línea punteada es la transición de la zona de la máscara. Vamos a activar la máscara para que vean la zona activa. Al fondo de las opciones de la máscara hay un cuadro amarillo, lo activan y la máscara nos señala en amarillo su zona activa. Estos puntos son unos manipuladores y ustedes pueden desplazar esos manipuladores. Y fíjense que cuando abren el manipulador aparece aquí una línea con otro manipulador, de manera que ustedes pueden ajustar la máscara. ¿Cómo funciona esto? ¿Cuál es la lógica? Bueno, en este caso, cerca de aquí de la línea, 100%. Y donde está la línea punteada, 0%. Se oye una degradación del 0 al 100 en la zona que la máscara afecta. Si usted presiona la tecla mayúscula Shift y le dan a la rueda del ratón, entonces abrimos o cerramos el área de transición de la máscara. Ahí lo tenemos. Y con los nodos yo puedo ir ajustando la máscara en una mejor posición. Muy bien, esto era una máscara muy grande, entonces se demora un poco. Fíjense cómo lo monto y bueno, aquí esta zona tiene menos influencia. Fíjense que está más transparente que esta, o sea que aquí afectaría menos lo que yo le haga a la máscara. ¿Cómo elimino la máscara del área de trabajo? Me paro sobre ella y le doy clic con el botón derecho. Fíjense que ahora yo estaría trabajando como activé las máscaras, estaría trabajando toda la forma. Desactivo acá. La siguiente forma de selección es circular. Fíjense que pongo una máscara, un círculo. Puedo acercarme un poco más, vamos a acercarnos al 50%, vamos a ver ese círculo. Lo mismo, fíjense que tengo la zona que está dentro de la línea continua, que es la que tiene mayor influencia, y el borde de la máscara, que es este. Fíjense que si yo me paro acá, está más activa la zona de la línea continua, y si me paro hacia afuera está activa, se pone más brillante la línea punteada, lo que significa que puedo trabajar entonces la zona de desenfoque, el marco de transición, el área de transición. Y fíjense que en lo que yo abro el área de transición, fíjense cómo la máscara pasa de 100% aquí a 0% aquí. Aquí vemos el difuminado de la máscara. Este es en la máscara de círculo. Fíjense que la máscara circular es un círculo simplemente, no tiene manipuladores. ¿Cómo lo desactivo? Me paro sobre ella y le doy clic con el botón derecho. La siguiente es la elíptica.
Una máscara elíptica, con un clic la coloco. La máscara elíptica en este caso sí la puedo modificar. Y fíjense que guarda el área de la distancia de transición. Clic con el botón derecho y la desaparezco. La pongo inactiva. Pero ellas no se borran, ellas siempre están aquí. Fíjense, un pincel, la que pinté con pincel, el círculo 1 y el elipse 1. Si yo creo otro círculo, iría círculo 2. También van a ver las máscaras. Aquí donde dice gestor de máscaras, en el lado, en la barra izquierda. Fíjense que también tienen por aquí, y desde aquí sí las pueden eliminar. O sea, borrarlas para que no estén en el caché del programa. Desde aquí no las pueden eliminar, simplemente las activan o las desactivan. Al lado de donde usted escoge las máscaras, porque usted puede escogerlas, puede tener varias. Fíjense que escogí el círculo. Ahora sí me dice figura usada 1. Si activo otra me va a decir figura usada 2 y entonces me aparece tanto el círculo como el elixir. Ustedes les pueden cambiar la posición. Al lado me aparece una flecha, un icono con una flecha que es mostrar y editar. Mostrar y editar. O sea, aquí me las está mostrando y aquí no, pero siguen activas. ¿Y por qué sé que están activas? Porque aquí dicen figuras usadas. Y al lado hay otra función que me dice que es alternar la polaridad. O sea, esto es invertir el radio de acción. Fíjense que aquí lo seleccionado es lo que está en amarillo. Cuando yo le doy a este botón que aparece un círculo con un menos, se invierte lo que seleccioné. Vamos a volverlo a poner y vamos a eliminar estas figuras activas. Me paro sobre ellas, le doy clic con el botón derecho y elimino las máscaras activas. La otra forma de selección de las máscaras de trazo es trazar una ruta. ¿Cómo se traza una ruta? Bueno, haciendo clic con el botón izquierdo en las áreas de la foto y yo voy creando una figura y al finalizar le doy clic con el botón derecho y ella se cierra. Fíjense que esta trazo de ruta sí no me mantiene la distancia de el borde difuminado, que aquí está muy junto, muy estrecho. Entonces nos paramos sobre el borde difuminado y le damos, apretamos la tecla Shift y le damos a la rueda del ratón. Y ahí empezamos a alejar un poco la zona de transición, bueno, para poderla trabajar. Esto dependerá, usted lo acerca o la aleja dependiendo de lo que usted esté seleccionando. Ahí lo tenemos. Muy bien. ¿Cómo se desactiva? Clic con el botón derecho y elimino la máscara. Y la siguiente forma de uso de la máscara es el degradado. Una máscara de degradado es lo mismo. Miren, la zona de transición es el espacio que hay entre la línea continua y la línea punteada. Y si yo me paro aquí en el puntico de la máscara de degradado y le doy con aprieto Shift y la rueda del ratón, ocurre lo mismo. Lo acerco o lo alejo. Fíjense la diferencia con el degradado. Fíjense que tiene una flecha, un punto acá y una flecha acá. Me está diciendo la dirección en la que actúa la máscara, en la que se degrada la máscara. 100% aquí, al 0% hacia donde está la flecha. Y el área de transición de la máscara del 100 al 0 es el que ocurre entre la línea punteada. Puede ser más pequeña la transición o más grande la transición. Tan grande tan grande como esto, fíjense. Esto está muy útil para trabajar cielo, fotos que tengan un horizonte bien recto. Entonces, bueno, aquí yo trabajaría, supongamos que la iguana no estuviera aquí en la cabeza de la iguana, nada más el cielo, yo pudiera trabajar sobre el cielo y todo lo demás, entonces, bueno, pudiera no verse afectado si yo cierro esa transición total. Por aquí tenemos algunas fotos para hacer los ejemplos en siguientes tutoriales. Bueno, vamos a dejar este tutorial hasta acá. Este fue la primera. Bueno, para quitar esta máscara me tengo que parar sobre el punto, dar clic con el botón derecho, si no, no la elimino. Y así estamos viendo, bueno, no vimos la máscara paramétrica, pero vamos a dejarlo hasta aquí y vimos todas las formas para trazar una máscara. En los siguientes tutoriales vamos a estar viendo otras funciones
de las máscaras, cómo crearlas y desde dónde controlar las mismas. Muchísimas gracias, nos vemos en el siguiente video tutorial.